La señal llegó una tranquila mañana de miércoles, rompiendo la monotonía en el Centro Global de Comunicaciones Espaciales de Ginebra. Sarah Chin estaba revisando los flujos de datos rutinarios cuando sus sistemas detectaron algo extraordinario, una serie perfectamente estructurada de secuencias matemáticas provenientes del cúmulo de plegadas. Las manos de Sarah temblaban mientras verificaba la señal por tercera vez después de 15 años de buscar en las estrellas señales de vida inteligente. Finalmente habían encontrado algo, o mejor dicho, algo los había encontrado. Director Matthews, necesita ver esto, gritó con voz firme a pesar de su corazón acelerado. El director de las instalaciones apareció en su puesto en minutos. Su compostura habitual se quebró al revisar los datos en cuestión de horas. Todos los observatorios y puestos de escucha principales en la Tierra confirmaron la señal. No se trataba de un simple ruido cósmico aleatorio ni de un fallo en los sistemas. Se trataba de un mensaje deliberado, codificado con números primos y constantes matemáticas que trascendía cualquier barrera del idioma humano. La respuesta de la comunidad global fue inmediata y electrizante. Las redes sociales explotaron con teorías y especulaciones. Los líderes mundiales celebraron sesiones de emergencia. Las figuras religiosas debatieron las implicaciones teológicas y en instalaciones seguras en todo el planeta. Las mentes más brillantes en criptografía trabajaron incansablemente para decodificar el mensaje completo. Se necesitaron 3 días para descifrar la transmisión completa. El mensaje era elegante en su simplicidad. Somos el Consejo Meridiano. Venimos en paz y compañerismo. Prepárense para el contacto. Las siguientes 2 semanas fueron un borrón de preparación global. Los protocolos internacionales para el primer contacto, relegados durante mucho tiempo al ámbito de la ciencia ficción, se formalizaron apresuradamente. Se estableció un comité unificado de respuesta de la Tierra compuesto por científicos, diplomáticos y líderes militares de todas las naciones importantes. Cuando la nave del Consejo Meridiano apareció en órbita, desafió todas las expectativas humanas. En lugar de las construcciones metálicas de la ciencia ficción, su nave se parecía a una red cristalina, brillando con colores que parecían cambiar entre dimensiones. Era hermoso, avanzado y completamente alienígena. Los representantes del Consejo decidieron hacer su primer aterrizaje fuera de la sede de las Naciones Unidas en Nueva York. Millones observaron a través de pantallas cómo 3 seres emergían de su nave. Eran humanoides en forma básica, pero su piel tenía una cualidad translúcida que parecía latir con luz interna. Sus movimientos eran gráciles, casi líquidos, como si la gravedad los sostuviera. Sobre ellos, saludamos a la Tierra con alegría y anticipación. El representante principal anunció en un inglés perfecto. Sus palabras, de alguna manera, llegaron a todos los oídos sin necesidad de altavoces ni amplificación. Somos solo una parte de una vasta comunidad de civilizaciones y hemos observado a su especie con gran interés. El Consejo pintó una imagen encantadora de la civilización galáctica. Hablaron de miles de especies que viven en armonía compartiendo conocimientos y recursos. Describieron tecnologías que podrían acabar con las enfermedades, el hambre y la degradación ambiental. Ofrecieron a la humanidad la oportunidad de unirse a esta gran alianza. Los líderes mundiales, ansiosos por asegurar su lugar en la historia, se apresuraron a aceptar las propuestas de amistad de los consejos. La cooperación internacional alcanzó niveles sin precedentes a medida que el Consejo establecía centros de intercambio cultural en las principales ciudades del mundo. Compartieron tecnologías cuidadosamente seleccionadas, avances médicos que curaron condiciones previamente terminales, sistemas energéticos que prometían acabar con la dependencia de los combustibles fósiles e innovaciones agrícolas que podrían convertir los desiertos en tierras de cultivo. La doctora Chen, ahora al frente del equipo científico, Lei Ting con el Consejo se encontraron en el corazón de esta transformación. Trabajó estrechamente con los extraterrestres, maravillándose de su comprensión avanzada de la física y las matemáticas, pero algo sobre sus respuestas perfectas y revelaciones cuidadosamente medidas fastidiaron sus instintos científicos. Una noche tarde, mientras revisaba los datos de la nave del Consejo, notó algo extraño. Las firmas de energía de su nave no coincidían con sus principios tecnológicos explicados. Comenzó a cavar más profundo haciendo referencias cruzadas de sus principios tecnológicos declarados, capacidades con fenómenos observados. Las discrepancias eran sutiles pero consistentes. El Consejo no mentía exactamente, pero claramente ocultaba información crucial. Sarah comenzó a documentar sus hallazgos, encriptándolos con métodos anticuados. El Consejo no esperaría que los humanos siguieran usándolos. Su avance se produjo cuando descubrió un patrón en los movimientos de las naves del Consejo. No solo estaban llevando a cabo las misiones diplomáticas y científicas que habían anunciado. Estaban mapeando sistemáticamente los recursos de la Tierra,
prestando especial atención a ciertos elementos raros y formaciones geológicas. La verdad la golpeó como un golpe físico. El interés del Consejo en la Tierra no se trataba de elevar a la humanidad. Estaban realizando un estudio exhaustivo de activos y capacidades. Sus dones de tecnología no estaban destinados a ayudar al avance de la humanidad, sino a crear dependencia. Sara miró por la ventana de su oficina a la reluciente torre del Consejo que ahora dominaba el horizonte de Ginebra. Su hermosa estructura cristalina, una vez un símbolo de esperanza, ahora parecía más como una telaraña. La humanidad había recibido a estos seres avanzados con los brazos abiertos, sin cuestionar nunca por qué una civilización tan poderosa se interesaría tanto en la especie relativamente primitiva que ella. Sabía que debía actuar, pero también sabía que debía ser inteligente. La tecnología del Consejo probablemente monitoreaba todas las comunicaciones modernas. Comenzó a contactar a colegas de confianza usando métodos tradicionales, notas entregadas a mano, reuniones en lugares sin dispositivos electrónicos, mensajes codificados ocultos en datos rutinarios. Se formó una red de resistencia compuesta por científicos, personal militar y funcionarios del gobierno que compartían sus sospechas. Trabajaban en absoluto secreto, sabiendo que cualquier revelación prematura sería desastrosa. Las naves del Consejo en órbita probablemente podrían reducir las capacidades militares de la Tierra a cenizas en minutos si así lo decidían. Mientras tanto, el Consejo continuó con su ofensiva de Encanto. Organizaron demostraciones espectaculares de su tecnología, ofrecieron recorridos por sus instalaciones y continuaron elogiando el potencial de la humanidad. Pero ahora Sara y su creciente red de aliados podían ver la naturaleza calculada de cada interacción, la forma cuidadosa en que manejaban el acceso de la humanidad al conocimiento. Estaban jugando un juego largo. Se dio cuenta de que la pregunta era cuál era su verdadero objetivo final, lo que es más importante, si la humanidad podría encontrar una manera de contrarrestarlo antes de que fuera demasiado tarde. Sara encriptó otro conjunto de hallazgos y se los pasó a su red. No pudo. No puedo evitar apreciar la ironía. El Consejo eligió la Tierra porque creían que los humanos eran primitivos y fáciles de manipular. Estaban a punto de descubrir que subestimar a la humanidad era un error peligroso. El laboratorio subterráneo era una reliquia de la Guerra Fría, su existencia se borró de los registros oficiales hace décadas. Ahora servía como centro neurálgico de la resistencia silenciosa de la humanidad. La doctora Sara Chen se paró frente a un grupo de 30 personas, oficiales militares, científicos, agentes de inteligencia, todos elegidos por su experiencia y discreción. Esto es lo que no quieren que veamos, dijo ella activando una pantalla holográfica. La imagen mostraba una estructura molecular compleja girando en el aire. Esto no se trata solo de recursos, dijo. El Consejo nos estudia específicamente nuestra biología. El comandante David Torres, exmiembro de las operaciones especiales de Neto, se inclinó hacia adelante. ¿Qué estamos viendo exactamente? Doctor, sus dones médicos no solo tratan enfermedades, sino que mapean secuencias genéticas humanas. Cada persona que ha recibido sus curas milagrosas, sin saberlo, les ha proporcionado datos biológicos detallados. Sara manipuló la pantalla, resaltando patrones específicos. Pero esto es lo interesante, se centran particularmente en nuestra adaptabilidad. Doctora Yuki Tanaka, un físico cuántico de Japón habló. La tecnología del Consejo no es tan avanzada como quieren hacernos creer. Sara negó con la cabeza. No, es avanzada, pero de maneras diferentes a las que nos mostraron. Son maestros de la ingeniería biológica y la manipulación. La tecnología que compartieron fue cuidadosamente elegida para hacernos dependientes de ellos sin revelar nada de sus verdaderas capacidades. La acción provocó una intensa discusión en el grupo. Todos habían visto evidencia del engaño del Consejo en sus respectivos campos, pero esta era la primera vez que reconstruían el panorama completo. Hay más. Sara continuó. Hemos detectado señales de energía inusuales en sus plataformas orbitales. No son solo puestos de observación, son instalaciones de contención. El Consejo ya les ha hecho esto a otras especies. La sala se quedó en silencio al comprender la implicación. La humanidad no estaba siendo elevada, sino alimentada. El comandante Torres rompió el silencio. Necesitamos un plan. No podemos igualar su tecnología de frente, pero puede que no tengamos que hacerlo. Dr. Chen, ¿qué ha aprendido al estudiar sus sistemas? Sara sonrió con tristeza. Todo lo que nos han dado tiene una puerta trasera, no porque sean descuidados, sino porque son arrogantes. No creen que seamos capaces de comprender sus tecnologías básicas, y mucho menos de mejorarlas. Durante las siguientes horas, el grupo formuló su estrategia. Necesitarían trabajar en múltiples frentes, desarrollar contramedidas,
recopilar inteligencia y, lo más importante, encontrar aliados. Entre las estrellas, el Dr. Tanaka había hecho un descubrimiento crucial. Las transmisiones del Consejo contenían canales encriptados, comunicaciones con otras especies que no formaban parte de su imagen pública. Algunas de estas especies tenían firmas energéticas que sugerían que eran prisioneras o sirvientes involuntarios. Si logramos contactar con estas otras especies, Sara propuso que podríamos encontrar aliados con sus propias razones para oponerse al Consejo. El plan era peligroso, pero necesario. Al usar tecnología de comunicación modificada del Consejo, comenzaron a transmitir mensajes codificados en los canales encriptados. Los mensajes eran simples. Conocemos la verdad. Resistimos. Estamos solos. Durante semanas, no hubo respuesta. La Resistencia continuó su trabajo aplicando ingeniería inversa a la tecnología del Consejo, manteniendo su fachada de subordinados voluntarios. Sara asistió a las reuniones del Consejo y sonrió a sus representantes mientras recopilaba datos sobre sus verdaderas operaciones. El avance provino de una fuente inesperada durante un análisis rutinario de los materiales de desecho del Consejo, una de las pocas formas en que pudieron obtener muestras sin filtrar de su tecnología. Descubrieron máquinas microscópicas. Estos nanitos eran diferentes a todo lo que el Consejo había revelado, y lo que es más importante, contenían un código que no coincidía con los protocolos del Consejo. Estos no son suyos, anunció el Dr. Tanaka con entusiasmo. Estos son de otra persona. Alguien que ya los está combatiendo. El descubrimiento condujo a su primer contacto con la disidencia, una alianza informal de especies que habían escapado del control del Consejo o lo habían evitado por completo mediante comunicaciones cuidadosamente encriptadas. Aprendieron el alcance completo de las operaciones del Consejo en cientos de sistemas estelares. El modus operandi del Consejo era consistente: encontrar civilizaciones en desarrollo que les ofrecieran avances, crear dependencia y luego transformarlas lentamente en recursos biológicos. Algunas especies se convirtieron en unidades de procesamiento orgánico literales para su tecnología biomecánica. Otras fueron modificadas genéticamente en castas de trabajadores especializados. Pero la disidencia también había aprendido la mayor debilidad del Consejo: su rígida jerarquía e incapacidad para comprender la resistencia genuina. Creen tan completamente en su superioridad que no pudieron adaptarse cuando sus planes cuidadosamente trazados fracasaron. Los resistentes ahora tenían aliados e inteligencia, pero aún necesitaban proteger la Tierra. Las plataformas orbitales del Consejo podrían destruir grandes ciudades en minutos si descubrieran el alcance del conocimiento humano. Sara y su equipo trabajaron incansablemente para desarrollar un sistema de defensa que combinara la tecnología del Consejo con la innovación humana de formas que sus creadores nunca imaginaron. Lo llamaron Proyecto Prometeo, una red de deflectores de energía terrestres disfrazados de instalaciones médicas del Consejo. ¿Ven lo que esperan ver? Sara explicó al liderazgo de la Resistencia: sus escaneos muestran exactamente lo que queremos que muestren. Humanos agradecidos que aceptan con entusiasmo sus dones. Mientras tanto, la comprensión de la Resistencia sobre la tecnología del Consejo creció exponencialmente. Descubrieron que muchos de sus dispositivos milagrosos eran en realidad basados en principios bastante simples. Fue la integración y aplicación lo que los hizo parecer. Los científicos humanos avanzados, libres de experimentar sin las limitaciones artificiales del Consejo, comenzaron a hacer mejoras. El Consejo, creyendo que su plan avanzaba a la perfección, continuó expandiendo su presencia en la Tierra. Establecieron más instalaciones, aumentaron sus programas de intercambio cultural y comenzaron a sugerir que los humanos pronto podrían estar listos para la siguiente fase de su desarrollo. Sara sabía lo que eso significaba según los disidentes. La siguiente fase era cuando el Consejo comenzara su verdadera cosecha. La presentarían como un gran avance. Modificaciones genéticas voluntarias para mejorar a la humanidad. Aquellos que aceptaran serían los primeros en ser transformados en herramientas biológicas para el vasto imperio de máquinas del Consejo. Pero la humanidad no estaba siguiendo los patrones de desarrollo cuidadosamente calculados por el Consejo. En búnkeres secretos y laboratorios ocultos por todo el mundo, los humanos se preparaban para una confrontación que sacudiría los cimientos de la sociedad galáctica. Mientras Sara revisaba los últimos informes de progreso, se permitió un momento de feroz orgullo. El Consejo había elegido la Tierra porque pensaban que los humanos eran primitivos, activos y fáciles de controlar. En cambio, habían despertado una fuerza que no podían comprender. El ingenio humano, impulsado por la necesidad de sobrevivir a las instalaciones subterráneas de la Resistencia, bullía de actividad mientras la doctora Sara Chen revisaba los últimos resultados de la simulación en pantallas holográficas masivas. Flujos de datos mostraban que la integración de la tecnología humana y alienígena
progresaba mucho más allá de sus expectativas iniciales. Lo que había comenzado como una ingeniería inversa desesperada se había convertido en algo completamente nuevo. Estamos listos para la siguiente fase, anunció el comandante Torres. Estudian una superposición táctica de la red de defensa de la Tierra, oculta bajo la propia infraestructura del Consejo. La humanidad había construido una red de contramedidas que puso los sistemas de vigilancia alienígena en su contra, pero sus mayores logros residían en una cámara fuertemente blindada en las profundidades del subsuelo. La computadora cuántica que crearon fusionó la biotecnología del Consejo con la innovación humana, procesando datos de formas que ni siquiera los alienígenas habían concebido. La llamaron Nex-US y era su arma secreta en la Guerra de las Sombras. El Consejo sospecha. El Dr. Tanaka informó que trajo imágenes de vigilancia recientes. Ha notado que parte de su tecnología funciona mejor de lo esperado. Lo atribuyen al mantenimiento humano. Las tripulaciones son más eficientes de lo previsto, pero están aumentando su monitoreo. Sara asintió con gravedad. Entonces, vamos justo a tiempo. Tenemos a nuestros aliados en la lejanía. Confirmaron sus posiciones. La respuesta llegó en forma de una transmisión encriptada de una ráfaga cuántica a través de la galaxia. Otras especies resistentes se preparaban para una acción coordinada. El imperio del Consejo era vasto, pero su tamaño lo hacía vulnerable a interrupciones simultáneas en múltiples puntos a través del nexo. Habían descubierto algo notable sobre la tecnología del Consejo. No era solo mecánica o biológica, sino una fusión de ambas que dependía en gran medida del entrelazamiento cuántico. Esto significaba que una interrupción temporal adecuada podría propagarse en cascada a través de toda su red. El Consejo cree que nos están estudiando. Sara explicó a un grupo de nuevos miembros de la Resistencia, pero los hemos estado estudiando de manera mucho más efectiva. Ven lo que quieren ver. Una especie primitiva que lucha por comprender sus dones. No se dan cuenta de que ya hemos superado su comprensión en varias áreas clave. Una de estas áreas era la propia conciencia humana. La biotecnología del Consejo fue diseñada para interactuar con las mentes orgánicas y, en última instancia, controlarlas. Pero la conciencia humana demostró ser notablemente resistente a sus métodos estándar de manipulación. En lugar de verlo como una señal de advertencia, el Consejo lo vio como evidencia del primitivismo humano. Los resistentes usaron este punto ciego para su beneficio. Desarrollaron interfaces que parecían funcionar de acuerdo con, según las especificaciones del Consejo, pero en realidad operaba con principios completamente diferentes. Toda la tecnología del Consejo instalada en la Tierra estaba siendo modificada en secreto y transformada en un componente del sistema de defensa de la humanidad. El comandante Torres se coordinó con fuerzas militares de todo el mundo, preparándolos para la inevitable confrontación. Las armas tradicionales serían inútiles contra la tecnología del Consejo, pero las armas híbridas, que combinan el ingenio humano con principios alienígenas, demostraron ser tremendamente prometedoras en las simulaciones. Ya no luchamos solo por la supervivencia. Sara les dijo a los líderes de la Resistencia, luchamos por el derecho de la humanidad a determinar su propio camino. El Consejo nos ve como recursos para ser cosechados. Necesitamos mostrarles a ellos y a la galaxia que la humanidad no es un recurso de nadie. Mientras tanto, el Consejo continuó su aparentemente benevolente ocupación de la Tierra. Elogiaron la rápida adopción de su tecnología por parte de la humanidad, sin darse cuenta de que lo que observaban era una ilusión cuidadosamente elaborada. Cada vez que escaneaban el progreso de la Tierra, veían exactamente lo que los humanos querían que vieran a través de sus aliados en la distancia. Los resistentes aprendieron más sobre la verdadera naturaleza del Consejo. No eran solo conquistadores, eran parásitos a escala galáctica. Toda su civilización se construyó sobre la explotación de otras especies, transformadas en componentes vivos de su vasto imperio de máquinas biológicas. Ya no crean. Explicación a un disidente. Operan durante una comunicación segura, solo consumen y se adaptan. Por eso su especie los aterroriza. Aunque aún no se dan cuenta, los humanos siguen creando e innovando. Se toman ideas existentes y se transforman en algo nuevo. Esta perspectiva resultó crucial para su planificación. Si bien la tecnología del Consejo era innegablemente avanzada, también estaba estancada. No habían innovado realmente en milenios, confiando en su capacidad para absorber y reutilizar los desarrollos de otras especies. El equipo de Sara aprovechó al máximo esta debilidad. Desarrollaron tecnologías híbridas
Se coordinaron estrategias y se difundieron entre las especies oprimidas de la galaxia. Nos acercamos a un punto de inflexión. Sara anunció durante una sesión estratégica crítica que el Consejo está a punto de anunciar la siguiente fase de su programa de desarrollo para la Tierra. Cuando lo hagan, esperarán que aceptemos con entusiasmo la modificación genética. En cambio, descubrirán que la humanidad tiene otros planes. Mientras hablaba, las células de resistencia de todo el mundo estaban finalizando su preparación en instalaciones ocultas. Se almacenaron armas híbridas en laboratorios secretos. Se pusieron en funcionamiento sistemas defensivos en instalaciones orbitales camufladas como puestos de observación del Consejo. Los operadores humanos mantienen su cobertura mientras se preparan para la señal de actuar. El Consejo no tenía ni idea de que su cuidadosamente organizado espectáculo de marionetas estaba a punto de explotar en su cara. Habían pasado miles de años perfeccionando su sistema de conquista mediante la manipulación. Nunca imaginaron que una especie primitiva podría usarlo en su contra. Sara miró los rostros decididos a su alrededor y sintió una oleada de orgullo. La humanidad había hecho más que solo resistir. Habían evolucionado, se habían adaptado y se habían fortalecido. El Consejo pensó que estaban elevando a una especie primitiva. En lugar de eso, le habían dado a la humanidad las herramientas para forjarse en algo sin precedentes en la galaxia, una especie que pudiera igualar la tecnología del Consejo mientras mantenía su independencia y creatividad. El escenario estaba listo, los jugadores estaban en posición. Pronto, muy pronto, el Consejo aprendería el verdadero costo de subestimar el potencial humano. El día el Consejo anunció que su iniciativa evolutiva amaneció como cualquier otra. Sus torres cristalinas brillaban bajo el sol matutino mientras sus representantes se preparaban para dirigirse a la humanidad con su habitual benevolencia. Sonrieron. No tenían ni idea de que estaban a punto de desencadenar su propia caída. La doctora Sara Chen se encontraba en el gran salón de asambleas del Consejo, manteniendo su fachada de sincera cooperación, incluso mientras Sus hacía la cuenta regresiva en su auricular oculto. Otros miembros de la Resistencia estaban posicionados de manera similar a lo largo de la reunión, cada uno desempeñando su papel en el mayor engaño de la humanidad. El alto administrador del Consejo subió al escenario. Su forma translúcida brillaba con lo que los humanos ahora sabían que eran aumentos biomecánicos. Honorables amigos de la Tierra. Comenzó hoy, marca el comienzo del mayor avance de su especie, mientras el administrador hablaba de dones genéticos y trascendencia biológica. Sara pensó en todas las especies que habían escuchado estas mismas palabras fantasmales antes de ser transformadas en componentes vivos del imperio de las máquinas del Consejo. Pero la humanidad se había preparado para este momento durante años. La voz del comandante Thor llegó a través del canal cuántico seguro. Todos los equipos en posición esperando su señal. Doctor, el administrador del anuncio. Estaba llegando a la parte crucial de su discurso. Invitamos a la humanidad a abrazar su destino. Nuestros protocolos de modificación genética elevarán a su especie a nuevas alturas de existencia. Sara respiró hondo y pronunció las palabras que lo cambiarían todo. Respetuosamente declinamos. El administrador hizo una pausa. Su brillo parpadeaba en lo que podría haber sido confusión. No entiendo. Este es un gran honor que ofrecemos. Entendemos exactamente lo que están ofreciendo. Sara respondió. Su voz resonó por el pasillo. Lo hemos entendido durante bastante tiempo. Las expresiones benévolas de los representantes del Consejo comenzaron a cambiar. La forma del alto administrador pulsó con colores más oscuros. Dr. Chen, parece estar lidiando con algún malentendido. Estas modificaciones no son opcionales, son el siguiente paso en nuestro protocolo establecido. Sara sonrió. No, usted es el que lidia con un malentendido. La humanidad no es su recurso para cosechar. No somos sus herramientas para remodelar y ya no estamos solos en rechazar su guía. La forma del administrador se oscureció por completo ahora. Su verdadera naturaleza se muestra a través de su fachada cuidadosamente mantenida. No saben nada. Son niños que juegan con poderes más allá de su comprensión. Nuestras naves en órbita lo harán. Reduce tu civilización a cenizas si te resistes. Sobre esas naves, Sara dijo, activa su enlace neuronal con Neus, verifica su estado. La confusión se extendió por el Consejo. Los representantes, mientras sus conexiones con las plataformas orbitales se oscurecían, cruzaron el cielo terrestre. Las poderosas naves del Consejo se encontraron atrapadas en campos de destrucción cuántica. Sus tripulaciones no podían acceder a sus sistemas de armas. Imposible. El administrador siseó, esta tecnología está más allá de ti. No. Sara corrigió, está más allá de lo que creías.
Somos capaces de cada pieza de tecnología que nos diste. Estudiamos cada sistema que instalaste. Mejoramos cada debilidad que nos mostraste. Explotamos. Por todo el pasillo, otros humanos se pusieron de pie, dejando de lado sus pretensiones de sumisión. Por todo el mundo, los sistemas de defensa ocultos se activaron, revelándose como mucho más avanzados que cualquier cosa que el Consejo le hubiera regalado a la humanidad. El administrador levantó su brazo con armas mecánicas formándose de su carne, pero antes de que pudiera actuar, toda la delegación del Consejo se encontró contenida dentro de campos de energía híbrida. Sus poderes neutralizados por tecnología que nunca imaginaron que los humanos pudieran desarrollar. Todo tu imperio se basa en el consumo. Sara explicó, caminando hacia el administrador contenido. Encuentra civilizaciones en desarrollo, manipúlalas. Coséchalas. No las has creado realmente. Nada nuevo en miles de años, pero la creación humana es lo que mejor hacemos. A través de Nexo, Sara pudo ver escenas similares en toda la galaxia. Otras especies, coordinadas a través de la red oculta que la humanidad había ayudado a construir, se estaban alzando contra los señores del Consejo. La jerarquía cuidadosamente mantenida del Imperio del Consejo se estaba desmoronando en él ante una resistencia sin precedentes. Nos diste las herramientas para interactuar con tu tecnología, dijo la comandante Tori, dando un paso al frente, pero nunca te preguntaste por qué parecíamos aprender lo suficientemente rápido para ser útiles, pero nunca lo suficientemente rápido para ser una amenaza. Viste lo que esperabas ver, seres primitivos agradecidos por tu guía. La forma del administrador justo dentro de su campo de contención. No puedes esperar mantener esta rebelión. Nuestro imperio se extiende por galaxias. Hemos controlado el desarrollo de las especies durante millones de años. Sara corrigió el pasado. Mira a tu alrededor. Mira de verdad esos campos de energía que te sostienen. Se basan en tu tecnología. Sí, pero podemos probarlos de formas que nunca consideraste. La red cuántica que altera. Tus naves. Opera según principios que tu sociedad olvidó hace milenios. A través de su enlace con la NUS, Sara transmitió imágenes por todo el salón. Humanos trabajando junto a miembros de la disidencia. Tecnologías híbridas que fusionaron múltiples especies. Estas innovaciones, sistemas de defensa que volvieron obsoletas las armas del Consejo. No solo nos resistimos a tu control, explicó. Creamos algo nuevo, algo que no puedes consumir ni corromper porque está en constante evolución y lo compartimos con todas las especies que conoces. Intentó esclavizar al administrador. Su brillo se había atenuado casi por completo. ¿Qué desea? Primero, su retirada completa de la Tierra y de todos los demás mundos renuentes. El comandante Ander Thor declaró, luego se enfrentará al juicio de todas las especies que ha intentado cosechar, no por venganza, sino por justicia y restauración. Como para enfatizar sus palabras, los informes fluían a través de las instalaciones del Consejo Naxus en todo el mundo, que estaban siendo aseguradas, sus naves desactivadas, sus centros de procesamiento biológico ocultos cerrados. El imperio que parecía invencible estaba siendo desmantelado por las mismas especies que había buscado explotar. Podrían haber sido socios, dijo Sara en voz baja a los miembros del Consejo contenidos. Podrían haber compartido genuinamente el conocimiento y crecido junto a otras especies. En cambio, eligieron el dominio y el estancamiento. Ahora aprenderán cómo es la verdadera evolución. La revolución que se había estado gestando durante años finalmente estaba saliendo a la luz y la humanidad estaba liderando la carga. El Consejo había buscado hacer de la Tierra otro recurso en su imperio. En cambio, le habían dado a la humanidad las herramientas para forjar algo completamente nuevo, una verdadera alianza de especies libres unidas no por el control, sino por la cooperación y la innovación en los meses. Tras la rebelión de la humanidad, la galaxia sufrió una transformación sin precedentes en milenios. El imperio del Consejo, construido sobre la manipulación y el control, se derrumbó ante una cooperación sin precedentes entre especies anteriormente subyugadas. En el corazón de esta revolución, la Tierra ya no era un mundo primitivo para ser cosechado, sino un faro de innovación y resistencia. La doctora Sara Chen se encontraba en la plataforma de observación de la primera nave espacial verdadera de la humanidad, el HSV Prometheus. A diferencia de las naves cristalinas del Consejo, esta nave representaba una verdadera fusión de tecnologías y filosofías de múltiples especies. Sus sistemas mecánicos orgánicos estaban vivos de una manera. La biotecnología del Consejo nunca había sido adaptable y evolutiva en lugar de simplemente consumir. Los últimos remanentes del Consejo se han rendido en el sector teórico. El comandante Torres informó que se unió a ella en la ventana. Sus centros de procesamiento se están convirtiendo en instalaciones de rehabilitación para sus víctimas. Sara asintió mientras observaba las estrellas.
Muchos Exus se habían expandido mucho más allá de su propósito original, ahora sirviendo como la columna vertebral de una red de comunicaciones interestelar que unía a los antiguos mundos del Consejo a través de ella. Las especies estaban redescubriendo su herencia perdida mientras compartían innovaciones y cultura en formas que el Consejo siempre había prohibido. ¿Cómo se están adaptando los arcturianos? Preguntó pensando en una de las especies que había estado más tiempo bajo el control del Consejo. Mejor de lo esperado. Torres respondió: una vez que revertimos la fuerza de las modificaciones genéticas, su creatividad natural comenzó a resurgir. Ya están proponiendo mejoras a nuestros sistemas ecos híbridos. Esta fue la verdadera victoria de la humanidad, no solo derrotar al Consejo sino ayudar a restaurar lo que habían intentado destruir. Cada especie que habían intentado cosechar tenía sus propias fortalezas y perspectivas únicas. Juntos estaban logrando cosas que el Consejo nunca había soñado posibles. El exalto administrador del Consejo, ahora recluido en una instalación de contención especializada, finalmente había comenzado a comprender: no solo te resististe a nosotros. Había dicho durante su última entrevista con Sara, te convertiste en lo que podríamos haber sido. Lo que deberíamos haber sido. La Tierra también había cambiado. Las torres cristalinas del Consejo permanecieron, pero se habían transformado. En lugar de centros de control y vigilancia, ahora albergan instalaciones de investigación donde los humanos trabajan junto a los extraterrestres como iguales. La red cuántica que una vez estuvo destinada a esclavizar a la humanidad ahora conecta la Tierra con una próspera comunidad interestelar. Hemos recibido otra solicitud de relaciones diplomáticas. Torres mencionó una especie de más allá del antiguo espacio del Consejo. Han estado observando cómo manejamos la liberación. Están interesados en unirse a la Alianza. La Alianza Galáctica de Especies Libres. GFS había surgido de las cenizas del imperio del Consejo. A diferencia de su predecesor, se fundó sobre los principios de respeto mutuo y cooperación. Cada especie miembro mantuvo su autonomía mientras contribuía a la Great Whole. NXUS intervino en la mente de Sara compartiendo datos sobre la nueva especie. Eran diferentes a todo lo encontrado en el espacio del Consejo. Formas de vida basadas en silicio con un enfoque fascinante a la tecnología. Sus posibles contribuciones a la Alianza podrían ser extraordinarias. Envíales una invitación a la Tierra. Sara decidió dejarles ver de primera mano lo que estamos construyendo aquí a través de su enlace neuronal. Podía sentir el flujo constante de innovación y descubrimiento que ocurría en el espacio de la Alianza. Los antiguos mundos del Consejo se estaban convirtiendo en centros de arte, ciencia e intercambio cultural. Especies que se habían reducido a procesadores biológicos estaban redescubriendo sus voces, sus sueños, su potencial. Es difícil de creer que solo hayan pasado 8 meses. El tour es reflexionado. A veces me pregunto qué habría pasado si simplemente hubiéramos aceptado sus regalos sin cuestionar. Sara se estremeció al pensar que ahora seríamos parte de su maquinaria, solo más componentes en su imperio del consumo. En cambio, señaló la ventana donde se acercaba una nave de diseño claramente no humano. Pertenecía a los centuriones, una de las primeras especies en unirse a la rebelión de la Tierra. Su tecnología orgánica complementaba la innovación humana de maneras que habían ayudado a hacer posible la alianza. En cambio, estamos construyendo algo completamente nueva. Terminó no solo sobreviviendo sino creciendo, creando, evolucionando. La puerta sonó admitiendo Dr. Tanaka. El nuevo núcleo cuántico está listo para la prueba, anunció con entusiasmo. Los arcturianos nos ayudaron a resolver los problemas de estabilidad. Si esto funciona, podremos establecer comunicación instantánea en toda la alianza. Esto era lo que el Consejo nunca había entendido sobre la humanidad. No era solo su resistencia al control o su adaptabilidad. Lo que los hacía peligrosos era su impulso de tomar lo existente y transformarlo en algo nuevo, su capacidad de ver posibilidades donde otros solo veían límites establecidos. La posición de la Tierra en la galaxia había cambiado para siempre. Donde una vez habían sido vistos como seres primitivos para ser cosechados, ahora eran conocidos como innovadores, liberadores y aliados. El intento del Consejo de subyugar a la humanidad había desatado algo sin precedentes en la galaxia, una verdadera asociación de especies diversas, cada una contribuyendo con sus fortalezas únicas a un todo mayor. Mientras el Prometeo navegaba por el espacio que una vez había estado prohibido para la humanidad, Sara reflexionó sobre lo lejos que habían llegado el Consejo. Pensó que estaban elevando una especie primitiva sin darse cuenta de que eran en realidad despertar una fuerza que remodelaría la galaxia. Nueva señal desde el borde del espacio matemático. Naxus informó a través de sus longitudes neuronales una configuración desconocida. Definitivamente no es tecnología del Consejo. Sara intercambió miradas con Taurus y Tanaka al ver su propia emoción reflejada en sus ojos. Más especies para conocer, más descubrimientos para hacer, más oportunidades para crecer, aprender y crear la galaxia.
Era vasta y la humanidad ya no estaba limitada por las limitaciones de nadie más que las suyas propias. Vamos a saludar, dice sonriendo. Después de todo eso, es lo que hacemos ahora, exploramos, innovamos, conectamos, y esta vez lo hacemos como iguales. El Prometeo ajustó su curso dirigiéndose hacia lo desconocido. Señal en su estela, la luz de innumerables estrellas brilló en una galaxia transformada no por la conquista o el control, sino por la cooperación, creatividad y el espíritu indomable de las especies libres, para forjar su propio destino. El Consejo había buscado hacer de la humanidad otro recurso en su vasto imperio de las máquinas. En lugar de eso, le habían dado los humanos las herramientas para romper no solo sus propias cadenas, sino las de innumerables otras especies. En un intento de cosechar el potencial de la humanidad, lo habían desatado, y la galaxia nunca volvería a ser la misma.